el Arca de la Alianza. El sagrado cofre de oro que tenía el poder de arrasar con ciudades. Durante los tiempos bíblicos, guió y protegió a millones de personas. Pero un día desapareció. A lo largo de la historia, muchos han buscado la desaparecida Arca de la Alianza. ¿Y cómo culparlos? Según el Antiguo Testamento, Dios en persona le encomendó a Moisés construirla, y se creía que este cofre de oro tenía el poder del Todopoderoso. Pero ¿cómo podría un objeto tan codiciado simplemente desaparecer? ¿Y existe la probabilidad de que el arca pueda ser hallada? Bueno, es lo que intentaremos averiguar. Cleveland, Texas. En este pequeño pueblo, ubicado a las afueras de Houston, se encuentra la iglesia King of Saints. A simple vista, parece una de las muchas iglesias de la región. Pero por dentro, hay algo que la diferencia del resto. Dentro de esta iglesia hay una réplica bastante fiel del Arca de la Alianza. Mi padre y yo construimos esta réplica del Arca de la Alianza porque así la Sagrada Escritura cobra vida de una manera única, porque no solo estás leyendo la descripción en un libro o viendo una foto, esto está en 3D y fue construida de acuerdo a la descripción de la Escritura. Éxodo capítulo 25, Moisés nos da los planos o las instrucciones precisas para construir el arca. Esas fueron las instrucciones que usamos para construirla con todas sus medidas. La Biblia describe a 2 querubines que son esfinges aladas que se miran la una a la otra, como vemos aquí, de acuerdo a la Escritura. El querubín tenía el cuerpo de un león, la cara del hombre, las alas de un águila. En otras recreaciones del Arca de la Alianza vemos ángeles o querubines con rasgos humanos. Pero esta refleja la descripción de los querubines según el libro de Ezequiel. Y miran al propiciatorio, que es la cubierta del Arca de la Alianza. Nuestros feligreses ven esta réplica como una manera única de demostrar que Dios es el Rey y Señor a través de ella, que representa todo su poder y representa la manera en la que Dios habló espiritualmente a través de los escritos. Tenemos esta réplica del arca como símbolo de esa importancia. A lo largo de la historia, el Arca de la Alianza ha sido uno de los artefactos más sagrados de las religiones judeocristianas. Pero, ¿qué es exactamente el arca? El Arca de la Alianza es fascinante porque es el objeto más importante para rituales que el judaísmo ha tenido. El arca se menciona por primera vez en el libro del Éxodo, donde Dios le da a Moisés instrucciones para construir un arca y transportar los 10 mandamientos. Tiene instrucciones bastante precisas. Debía tener 2,5 codos de largo por 1,5 codos de alto y 1,5 codos de ancho y estar completamente cubierta de oro. El arca estaba cubierta por esta tapa de oro, llamada el propiciatorio. Ahora también es conocido como el trono de Dios, sobre todo porque hay un pasaje en el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, que menciona cómo Dios moraba entre los querubines. Eso nos indica que este propiciatorio era conocido como el trono de Dios. Al Arca de la Alianza por un tiempo se le trató como el centro de la religión israelita. Representaba la presencia del Dios hebreo, Yahvé, en la tierra. Es decir, que si necesitabas respuesta a una pregunta, el arca era el sitio a donde ibas a pedírsela a Dios. Si entraban en batalla, tomaban el arca y marchaban a la batalla. Mientras la presencia de Dios, representada por el arca, estuviese en Israel, no podían ser conquistados. El Arca de la Alianza era Dios entre los israelitas. ¿La presencia del mismísimo Dios guardada dentro de un cofre de oro?
es un concepto muy profundo y quizás sea la razón por la cual ha causado tal fascinación y devoción en el mundo. El Arca de la Alianza es sin duda el artefacto más importante y misterioso de la historia, porque estamos hablando de algo que fue hecho por los humanos y que contenía el poder de Dios. De hecho, la palabra arca quiere decir recipiente sagrado, así que es fascinante la idea de que los humanos fuesen capaces de construir algo que pueda contener y crear esta extraordinaria conexión divina. Era algo extremadamente poderoso. Cuando los israelitas vagaron por el desierto por 40 años, no solo llevaron el arca con ellos, el arca los guiaba. Era un dispositivo de navegación antiguo, el antiguo GPS de los israelitas, y les mostraba a dónde ir. La leyenda dice que volaba hacia el cielo, se adelantaba por 3 días y las personas la seguían. Muchos conocen la famosa historia de la separación del Mar Rojo durante la narración del Éxodo cuando los israelitas escapaban de Egipto. Pero muchos no conocen la historia en Josué capítulo 3 de la separación del río Jordán. Cuando los sacerdotes que llevaban el Arca de la Alianza tocaron el río Jordán con sus dedos, este se abrió. Y los israelitas fueron capaces de marchar hasta la tierra prometida. La historia está diseñada para contarle al lector que esta es la obra de Dios. Lo interesante es que hay un gran debate. ¿Fue el Arca de la Alianza real o se trata de un invento? Yo creo que era muy real y la razón por la que creo que lo era es porque es una parte central de la religión israelita. ¿Realmente existió el Arca de la Alianza? Quizás la respuesta pueda ser encontrada al examinar un descubrimiento arqueológico en el corazón de la Tierra Sagrada. En Israel central, a 25 kilómetros al oeste de Jerusalén, aquí, en un pequeño montículo rocoso, yacen las ruinas de una antigua ciudad hebrea llamada Bet Shemesh. De acuerdo a los arqueólogos, Bet Shemesh tiene una fuerte conexión con el Arca de la Alianza. Bet Shemesh tiene una larga historia como centro religioso. Según la historia que tenemos en la Biblia, cuando el Arca de la Alianza fue llevada a Bet Shemesh, los israelitas la tomaron y la colocaron en una mesa de piedra. Lo que entendemos es que era venerado por todos los israelitas. Tenemos este objeto, el Arca de la Alianza, que representa a Dios en la tierra. ¿Podrá el Arca de la Alianza haber sido guardada en Bet Shemesh? Bueno, recientemente los arqueólogos han descubierto evidencia que sugiere que el relato bíblico es, en efecto, verdadero. En 2019, un grupo de arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv ha hecho un sorprendente descubrimiento. Encontraron una habitación donde parece haber evidencia del paradero del Arca de la Alianza cuando fue traída a Bet Shemesh. Hay un gran bloque plano de piedra que tiene las mismas medidas y proporciones del Arca de la Alianza. Este bloque de piedra no se trata de una columna que se haya caído del lado. Fue puesta aquí a propósito. Y sus medidas son las mismas que las del Arca de la Alianza según lo que describe el libro del Éxodo. Dice que era 1,5 codos sobre 2,5 codos. 1 codo es del tamaño de un brazo humano. Miren, 1,5 codos sobre 2,5 codos. Solo un poco más grande, tal vez un 10 o 20%. Así que el arca debía estar puesta encima de manera muy estable. Y todo data a la época donde el arca fue traída a Bet Shemesh. Todas las piezas encajan. Este descubrimiento no solo indica que el arca fue traída hasta aquí, sino mucho más. Esto indica que el arca existió. Este descubrimiento podría ser el más importante que jamás se haya hecho con respecto a la búsqueda
del Arca de la Alianza. Si el Arca de la Alianza se trataba de un artefacto real que se mantuvo en Bet Shemesh, se plantea la pregunta: ¿dónde está el Arca ahora? Hay quienes creen que la respuesta yace a 25 kilómetros al este, en la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, Israel. Desde sus humildes inicios como un pequeño poblado alrededor del 3000 a.C., la ciudad ha sido construida, destruida y reconstruida en varias ocasiones. Hoy en día permanece como un lugar sagrado para las 3 religiones principales del mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero además de su importancia religiosa, Jerusalén es relevante por otra razón. Es la última ubicación conocida del Arca de la Alianza. Jerusalén es el lugar más importante para el judaísmo desde la época del rey David, 1000 años antes de Cristo, cuando decidió mudar el centro del Estado de Israel a Jerusalén, y todo el culto acabó centralizándose allí. El hijo de David, Salomón, decidió construir un templo en Jerusalén. La idea detrás del templo es que ya no somos un pueblo nómada. Los israelitas ya no somos un pueblo que vaga sin tierra. Ahora que los israelitas tienen un hogar, quieren un hogar para su Dios. Así que desde Bet Shemesh finalmente llevaron el Arca de la Alianza hasta Jerusalén. Salomón construyó el templo en el monte del templo, y en el centro estaba el Sancta Sanctorum, y dentro de él estaba el arca. Y era lo único que estaba dentro de ese sitio tan sagrado. Según la Biblia, el Arca de la Alianza permaneció en el templo de Salomón por casi 4 siglos. Eso fue hasta el 586 a.C., cuando el ejército babilónico saqueó Jerusalén y demolieron el templo de Salomón, incluyendo el Sancta Sanctorum, y el Arca de la Alianza simplemente desapareció. Entonces, ¿qué pasó con el Arca de la Alianza? ¿Solo desapareció? No existe un registro bíblico de lo que le pasó, llevándonos a cualquier clase de especulación sobre su paradero y dónde podría estar hoy. Una leyenda cuenta que los babilónicos la tomaron y se la llevaron hasta Babilonia. La razón que niega que haya sido robada por los babilónicos es porque ellos hicieron un inventario de lo que se llevaron y el arca no estaba en la lista. Si se hubiesen llevado algo de tal valor, lo hubiesen puesto en la lista. No hay ningún registro en la escritura sagrada o en los textos babilónicos acerca del robo o la destrucción del arca, así que es posible que haya sido tomada y escondida. Si el Arca de la Alianza fue efectivamente escondida antes de que los babilónicos pudiesen tomarla, la pregunta es: ¿dónde está oculta? Es una pregunta que ha impulsado a los arqueólogos hasta este día. Algunos creen que la codiciada reliquia permanece escondida en Jerusalén, o para ser más preciso, debajo de Jerusalén. De acuerdo a la historia, el rey Sedecías ocultó el arca en algún sitio cuando los babilónicos estaban a punto de destruir el templo. Quizás en una bóveda detrás del templo, quizás en otro sitio, no tenemos idea. En Jerusalén, particularmente alrededor del monte del templo, hay muchas cisternas que datan de diferentes periodos de la historia. Hay cualquier tipo de cuevas y túneles. Literalmente hay cuevas en cualquier parte de Jerusalén. Rodean toda la ciudad, por dentro y por fuera, y esas son las que conocemos. Probablemente existen muchas otras cuevas de las que no sabemos nada, ya sea porque están ocultas o porque hemos perdido la manera de entrar a ellas, pero están por doquier. Una cueva de gran tamaño al norte del monte del templo es la cueva de Sedecías. Según la tradición judía, esta fue la cueva que el rey Sedecías
usó para ocultarse y escapar fuera de la ciudad cuando llegaron los babilónicos. Si fue así, quizás durante su escape se aseguró de que el objeto más valioso y sagrado del judaísmo fuese escondido allí, el Arca de la Alianza. Ubicada a 9 metros debajo de las calles de Jerusalén, se cree que la cueva de Sedecías fue excavada en el siglo X a.C. Hoy en día, muchos creen que explorarla exhaustivamente revelaría la ubicación del arca. En este momento nos encontramos debajo de la antigua ciudad de Jerusalén. Sabemos por estudios hechos en el siglo XIX que hay unos 30 depósitos de agua subterráneos y otras instalaciones bajo el monte del templo. Desafortunadamente, desde ese entonces no han sido investigados ni excavados nuevamente. Pero este sitio en particular me intriga porque es tan grande, tiene tantos pasadizos y al menos un cuarto aún espera ser revelado. Esta cueva se conoce desde mediados del siglo XIX y hasta el día de hoy todavía no sabemos el tamaño total de este espacio. Quizás, si esta cueva ya estaba en uso en los tiempos del rey Sedecías, pudo ser usada para esconder el arca. Si exploras debajo del monte del templo, y yo he estado dentro de algunas cuevas debajo del monte, hay kilómetros de cuevas llenas de escombros. Y sobre todo, porque se encuentra justo debajo del tercer lugar más sagrado del Islam, no podemos ir a buscarla allí porque crearía un gran incidente internacional. Así que creo firmemente que el arca podría estar escondida en una de esas cuevas o túneles. ¿Estuvo el Arca de la Alianza alguna vez oculta en las cuevas debajo de Jerusalén? Es una gran posibilidad. Recientemente, al explorar la misma red de cuevas, los arqueólogos han hecho un gran descubrimiento. Un descubrimiento que no solo sugiere que el arca haya sido escondida aquí, sino que ofrece pistas tentadoras de a dónde pudo haber sido llevada. Jerusalén, 1118 después de Cristo. Casi 1700 años después de que Jerusalén fuese conquistada por Babilonia, la ciudad sagrada es nuevamente ocupada, esta vez por un ejército de cruzados europeos conocidos como los Caballeros Templarios. Los Caballeros Templarios eran esencialmente una orden de caballeros sagrados, establecidos durante las cruzadas y desde el comienzo eran conocidos por su singular secretismo y por sus ritos de iniciación secretos y por el misterio que rodeaba a sus actividades. Se propusieron proteger a los peregrinos que venían a la ciudad de los ataques de bandidos, pero insistieron en quedarse en el monte del templo, el cual creían que eran los restos del templo de Salomón. ¿Y por qué era tan importante el templo de Salomón? Porque tenía la habitación donde se encontraba guardada el Arca de la Alianza. La sede de los Caballeros Templarios era el monte del templo, pero no solo se trataba de eso, estaban en busca de algo. Los templarios estaban obsesionados con encontrar reliquias espirituales, reliquias relacionadas al cristianismo, pero también del templo original. De todos los artefactos que los Caballeros Templarios buscaban, estoy segura de que su mayor obsesión era encontrar el Arca de la Alianza. Los Caballeros Templarios ocuparon Jerusalén por casi 100 años. Durante este tiempo no controlaron solo el monte del templo, sino también el área subterránea. Uno de los fascinantes secretos de los templarios es su uso de los túneles. Sabemos, gracias a excavaciones arqueológicas tanto en el Medio Oriente como en Europa, que hay túneles que se conectan a sitios templarios, especialmente fortalezas templarias para ocultar tesoros o almacenar tesoros. Uno de los túneles secretos y sistemas de cuevas que usaban los templarios no era ningún otro que la cueva de Sedecías. Recientemente, los arqueólogos descubrieron una estructura templaria ubicada dentro de la cueva. Esto fue sin duda obra de los templarios. Este estilo de arquitectura, estas ranuras con las flechas. Esta no es una ventana para ventilación, sino una
ventana táctica para lanzar flechas a los enemigos que se aproximan. Esto tenía fines defensivos como un guardia en medio de la cueva. Los cruzados definitivamente crearon esto para proteger su salida de Jerusalén y quizás también un lugar donde pudieran ocultar sus artículos de mayor valor. Sabemos de sobra que los templarios eran una orden militar que se asentó en el monte del templo que está al final de este túnel y en la superficie. Mientras los templarios controlaban el monte del templo, seguro vagaron por los alrededores y quién sabe qué habrán encontrado. Algunos académicos sugieren que incluso pudieron haber encontrado el arca. ¿Es acaso posible que los caballeros templarios hayan descubierto el Arca de la Alianza en la cueva de Sedecías? Y si fue así, ¿pudo ser esta fortaleza el sitio donde la guardaron y protegieron? Algunos académicos se han planteado que si los templarios encontraron el arca, la llevaron hacia el corazón de la Iglesia Católica, Roma. Los caballeros templarios respondían directamente al Papa en persona. Es necesario recordar que el Vaticano posee más de 2000 años de tesoros, documentos, además de secretos, y no tienen la obligación de compartirlo con nosotros. Hay documentos que se han mantenido en secreto por siglos, incluyendo detalles de los caballeros templarios, que apenas salieron a la luz recientemente. La Iglesia Católica tiene muchos secretos, siempre los ha tenido. No nos podemos imaginar siquiera lo que ocurre en el sótano de la Biblioteca del Vaticano, debajo de San Pedro y todos esos otros lugares en el Vaticano. Si la Iglesia realmente hubiese querido el arca y si sabían que los templarios la habían hallado, entonces habrían podido obtenerla. ¿Trajeron los caballeros templarios el Arca de la Alianza a Roma? Bueno, en 2019, una sorprendente pista fue hallada en las páginas de un manuscrito medieval que conecta el arca directamente al Papa. Según este texto, a partir del año 1100, el arca fue conservada en la iglesia de San Juan de Letrán, en Roma. La iglesia de San Juan de Letrán es sin duda la iglesia más importante de Roma. Muchos no opinan eso. Creen que la iglesia más importante es la de San Pedro, pero San Juan de Letrán es de hecho la sede del obispo de Roma, que es en efecto el Papa. La iglesia de San Juan de Letrán es una archibasílica. El que esté designada como basílica quiere decir que una reliquia importante habita dentro de sus paredes. Así que si la iglesia obtuvo el arca, tendría sentido que la hubiesen llevado a San Juan de Letrán. La leyenda dice que el Arca de la Alianza estuvo allí por 600 años. Y luego, en el año 1745, el Papa Benedicto XIV va a San Juan de Letrán durante una visita pastoral y ve el arca bajo una caja de cristal y por una razón no le gusta lo que ve. Así que ordenó que se la llevaran. Nunca regresó y desapareció. Toda la evidencia de que el Arca de la Alianza estuvo alguna vez en San Juan de Letrán desapareció al día siguiente y nadie más habló sobre ella. El misterio sobre el por qué Benedicto XIV quitó el Arca de San Juan de Letrán es algo fascinante. ¿Quitó este artefacto porque lo estaba protegiendo? ¿Porque lo quería poseer? ¿Porque lo quería llevar a otro sitio? No lo sabemos. La idea de que el Arca de la Alianza fue secretamente resguardada en una basílica en Roma por 600 años es un concepto interesante. Pero la búsqueda del arca no solo se ve motivada por el deseo de saber su paradero, sino también por descubrir su asombroso poder. Poder que algunos quieren aprovechar como un arma. Suroeste de Francia. Esta región montañosa se ubica a más de 800 kilómetros de Roma y casi a 3.200 kilómetros de Jerusalén. De acuerdo a otra leyenda acerca del Arca de la Alianza, esta estuvo oculta no en Roma,
sino en una fortaleza francesa del siglo XIII, ubicada en esta zona remota, el castillo de Montségur. En toda Francia hay leyendas de norte a sur sobre la presencia del Arca de la Alianza en estas tierras durante diferentes épocas. Uno de los posibles lugares del paradero del Arca de la Alianza es en la cima de Montségur, que era la fortaleza de los cátaros. Los cátaros eran una secta cristiana que vivió en Francia durante el Medioevo y que tenían fuertes creencias espirituales. Existe una teoría que dice que como estos tesoros traídos de la tierra sagrada eran espirituales y los cátaros eran personas muy espirituales, la Iglesia pudo haber llevado estos objetos, incluyendo el Arca de la Alianza, a los cátaros. El Arca de la Alianza, en el sur de Francia, es una interesante posibilidad. Una posibilidad que en 1936 llamó la atención del segundo hombre más poderoso de la Alemania nazi, Heinrich Himmler. Tanto Himmler como Hitler estaban obsesionados con obtener reliquias. Durante la ocupación de Francia hubo un número de brigadas nazis que fueron enviadas a toda la región de los Pirineos, a Montségur, en búsqueda del Arca de la Alianza. Aún quedan caminos en las montañas de cuando los nazis estaban en la búsqueda, literalmente, de estos posibles artefactos en la región. Ellos realmente creían que el arca se encontraba en esas montañas. Heinrich Himmler estaba obsesionado con el ocultismo y tenemos que recordar que el ocultismo tenía gran influencia en la ideología nazi. Puede sonar algo descabellado, pero enviaba a personas a buscar estos artículos sagrados. Los nazis nunca encontraron el Arca de la Alianza en Montségur, pero ¿qué los llevó a invertir tanto tiempo y dinero en encontrarla? ¿Simplemente intentaban encontrar un grandioso cofre dorado? Quizás. Pero muchos creen que los nazis tenían un motivo oculto. El Arca de la Alianza era particularmente codiciada por Heinrich Himmler porque ésta poseía un enorme poder y la cargaron los israelitas durante el gran éxodo a la tierra prometida. Así que cuando luchaban contra sus enemigos para establecer su tierra, el Arca de la Alianza era llevada delante de ellos y ésta emitía un inmenso poder que golpeaba a sus enemigos. Derribó las paredes de Jericó con su presencia, emitía rayos hacia sus enemigos y ante los ojos de los nazis, ¿qué podría ser mejor? Creían que esto le daría un paso a un Reich que duraría 1000 años. La película Indiana Jones, al final de Los Cazadores del Arca Perdida, esas cosas mágicas que hacía el arca, Steven Spielberg no inventó nada de eso. Todo eso está en el Midrash. Todo está en las leyendas judías. Es un arma nuclear. Según la leyenda, el arca tenía esos poderes y por eso la gente quería llevarla consigo a las batallas, porque era poderosa y peligrosa. De acuerdo a la historia que tenemos en la Biblia, cuando el arca va a Jerusalén, la carreta donde va golpea una roca o algo y comienza a inclinarse. Y un buen chico llamado Usa se acerca para evitar que se caiga, pero por haber tocado el arca, Dios lo castigó con la muerte. Todos le temían. Tenía tanto poder que podía asesinarte en un instante. ¿Asesinado por la ira de Dios? Quizás. Pero hay quienes debaten que existe una explicación más científica para este extraordinario relato de la Biblia. El Arca de la Alianza es un concepto con una historia fantástica también. Tienes en las escrituras bíblicas la descripción de un artilugio. Tiene medidas específicas, materiales específicos, una estructura y forma específica. La finalidad del artilugio es un tema aparte. Pero suena a un aparato tecnológico para almacenar energía como una batería moderna, porque está cubierta con un conductor, el oro. Luego tenemos otro material por dentro que no es conductor, la madera, y también tiene otra capa de oro adentro. Y así es exactamente como se construyen las baterías. Tenemos un conductor, un aislante y otro conductor.
Y luego en la parte superior del arca son estas estructuras de punta en forma de ala. Si vemos las bobinas de Tesla y los generadores Van de Graaff, siempre se coloca una sonda encima, como una aguja o un brazo de metal para captar los rayos. Es un punto desde el que se transmite la energía. Esto se parece mucho al Arca de la Alianza. Siempre se ha creído que el Arca de la Alianza tiene cierto tipo de energía electromagnética, un poder que no es de origen sobrenatural o espiritual, sino de origen tecnológico. Así que los poderes que tenía, las habilidades que podía manifestar, aún son un misterio. Hasta el día de hoy. ¿Fue el Arca de la Alianza una pieza de tecnología antigua, demasiado avanzada para su época? Quizás. Pero de acuerdo a los miembros de una iglesia, ubicada en Etiopía, los misterios del Arca pueden entenderse mejor, no recurriendo a la ciencia, sino recurriendo a la fe. Etiopía, noviembre de 2020. Una violenta guerra civil se desata en el país entre los soldados del gobierno y las fuerzas rebeldes. La más ardua de las batallas es en la ciudad norteña de Aksum, donde más de 800 etíopes arriesgan sus vidas defendiendo la iglesia de Santa María de Sion. ¿Pero por qué tantas personas arriesgarían sus vidas para proteger la iglesia? Su sacrificio se debe a una importante reliquia que se cree está resguardada en una pequeña capilla junto a la iglesia, el Arca de la Alianza. Los cristianos etíopes aseguran tener el Arca de la Alianza en una iglesia llamada Santa María de Sion. Su historia de cómo llegó el Arca de la Alianza a Etiopía se encuentra en los textos antiguos conocidos como el Kebra Nagast. La historia dice que la reina de Saba es etíope y era capaz de escuchar la sabiduría y el poder de Salomón, así que se dirige a la tierra de Israel para probarlo con fuertes preguntas. Salomón la seduce y queda embarazada de él. Regresa a Etiopía y tiene a un hijo llamado Menelik, quien se convierte en emperador. La historia que los etíopes nos cuentan es que, al alcanzar la mayoría de edad, regresó desde su tierra natal, Etiopía, para ver a su padre, para conocerlo. Y en algún punto, Menelik tomó el arca consigo de regreso a Etiopía, donde ha permanecido. El último emperador, Haile Selassie, construyó un edificio parecido a un búnker que se conoce como la iglesia de Santa María de Sion, y allí dicen que es donde permanece el arca hoy en día. Ahora, ¿tienen el arca? Esa es la gran pregunta. No lo sabemos. Es el misterio más grande de todos los tiempos. Considero que ellos tienen algo que creen que es el arca y lo creen con toda su alma. Lo han creído por miles de años. Hay más de 30 millones de cristianos viviendo en Etiopía actualmente y creen firmemente que el Arca de la Alianza se encuentra en Aksum. Ellos también practican muchas de las tradiciones que solían practicar los israelitas, con el fin de mostrar su respeto al arca. El cristianismo ortodoxo de Etiopía tiene fuertes lazos con el judaísmo en su idioma, que está relacionado con el hebreo, pero también en su cultura. Ellos aún preservan muchos textos judíos antiguos, afirman que son de ascendencia judía y mantienen varias tradiciones judías. El idioma etíope es conocido como el etiópico o guíes. Su idioma es muy parecido al hebreo y al arameo, los idiomas del Antiguo Testamento. Los cristianos etíopes conservaron muchos textos judíos antiguos y perdidos que formaban parte de la Biblia, como Enoc y Jubileos, y también afirman preservar y guardar la única y verdadera Arca de la Alianza. ¿Será posible que el Arca de la Alianza esté dentro de la iglesia de Santa María de Sion en Etiopía? Es una idea fascinante, pero difícil de comprobar, porque los etíopes creen que solo una persona tiene permitido estar en presencia del arca, una creencia que también tenían los israelitas.
Lo que han hecho los etíopes es copiar todo lo que está en la Biblia. Reflejan todo lo histórico que hicieron los antiguos en el templo y lo hacen de la misma manera. Así que tienen a un hombre, el guardia del arca. Nunca deja la iglesia de la Santa María de Sión. Su trabajo es ser el guardián del arca y representa lo que sería un sumo sacerdote. En la tradición judía, la única persona que tenía permitido estar en presencia del arca era el sumo sacerdote de Israel. El sumo sacerdote tenía un uniforme muy especial y él debía pasar por un ritual muy elaborado. Debía sumergirse en una bañera muchas veces. Tenía que estar en un estado físico perfecto y de pureza espiritual antes de estar en presencia del arca. El sumo sacerdote debía visitar el arca de la alianza una vez al año y eso era todo. Nadie más podía entrar ni bajo pena de muerte ver el arca de la alianza. Esta es parte de la tradición de sacralidad del arca que nosotros los profanos, los mundanos, no podemos ni tocar el objeto que representa a Dios en la tierra. La Biblia dice algo acerca del arca, y es que Dios la mandó a hacer específicamente como la quería, y quería que fuese usada de la manera que Él quería. Los etíopes aceptaron esto, porque se les ha dicho desde que son niños que esto proviene de Dios. De acuerdo a los textos, este objeto se le dio a los etíopes, y ellos son los guardianes sagrados del arca. Están dispuestos a entregar su vida así de rápido, si alguien viene a llevársela. Eso fue exactamente lo que pasó. Los militares entraron con sus armas y las personas se rebelaron. Cientos de personas vinieron a proteger el arca de la alianza. Los etíopes creen con su corazón, mente y alma que este es un objeto bendecido por Dios. Si el arca solo le revela sus secretos a aquellos entrenados para estar en su presencia, quizás eso explica por qué ha permanecido tan bien oculta todos estos años. Pero, ¿qué ocurriría si de hecho el arca fuese redescubierta? Quizás sepamos la respuesta si examinamos una antigua profecía bíblica que afirma que el arca regresará pronto. A pesar de que la búsqueda por el Arca de la Alianza continúa alrededor del mundo, la gente piensa que nuestra mejor esperanza es no buscarla. En su lugar, lo que debemos hacer es esperar, porque de acuerdo a una profecía bíblica, el Arca regresará algún día. Es interesante cómo el Arca de la Alianza no solo se menciona en el Antiguo Testamento, sino en toda la Biblia. En la epístola a los Hebreos, pero también en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, donde el Arca de la Alianza aparece como un testamento de la revelación y el fin del mundo y todas las cosas. De acuerdo al libro del Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19, el Arca de la Alianza no se revelará hasta el fin de los tiempos. Apocalipsis 11, 19. Entonces se abrió el santuario de Dios en el cielo y pudo verse el arca de la alianza de Dios dentro del santuario. Se produjeron relámpagos, fragor y truenos, un terremoto y una fuerte granizada. En ese pasaje el Apocalipsis describe los relámpagos y truenos que aparecerán junto al arca de la alianza cuando se revele. En Israel hay un sitio conocido como Megido, que también se conoce como Armagedón. Este es el sitio donde se supone que tomará lugar la batalla del fin del mundo. Así que en la ciudad, desde el tiempo de los jueces en el Antiguo Testamento, muchas personas sienten que en los últimos días el Arca de la Alianza será redescubierta allí en cumplimiento de estas profecías. ¿Es este el lugar donde el Arca de la Alianza reaparecerá algún día? Solo el tiempo lo dirá. Pero si o cuando ese día llegue, algo es seguro: el mundo nunca será igual.
El mundo en el que vivimos hoy, hemos de recordar que no cree en los milagros. Por mucho, la sociedad occidental en la que vivimos no cree que el arca tenga la capacidad de aplastar montañas y acabar con los enemigos. Así que si encuentran el arca hoy y realmente tienen cualquier tipo de propiedades divinas, esto tendría un impacto colosal en la manera en la que vemos y pensamos acerca del mundo. Creo que la razón por la que las personas siempre están en búsqueda de reliquias, objetos como el Santo Grial, el Arca de la Alianza, el Arca de Noé, es porque están en búsqueda de pruebas tangibles de su fe. Tenemos la arqueología, y a veces la arqueología confirma las historias en la Biblia y a veces no. Pero si tenemos el arca, de cierto modo las personas sienten que eso diría, ajá, ahora sé que mi fe es real, que todo es verdad. Y las personas quieren eso. Creo que para todas las personas de fe en el mundo sería una experiencia fascinante el concepto de que algo hecho por manos humanas sea capaz de contactar a Dios o incluso poseer su poder. Pero por otro lado, ¿estamos listos para poseer el poder de Dios? ¿Es bueno en estos tiempos jugar con la idea de que existe un artefacto que podría tener ese tipo de poder? Quizás sea lo mejor que el arca permanezca oculta. ¿Qué creen ustedes? ¿Es el Arca de la Alianza un objeto divino que posee el poder de Dios? ¿O es solo un mito para inspirar respeto hacia Dios? Bueno, es seguro decir que no importa dónde esté el arca, o lo que sea, la gente seguirá buscándola con la esperanza de que algún día el misterio del arca perdida ya deje de ser inexplicable.